Sigur 97, capítulo diario. Capítulo 7. Buenos modales durante la comida. 1. Los sabios de Israel seguían diversas costumbres durante las comidas y todas corresponden a los buenos modales. Son las siguientes. Al ingresar a una comida, el hombre más distinguido en sabiduría hace Netilat Yadayim primero y luego los demás. Después ingresaban al salón o al comedor y se sentaban inclinados. Y antiguamente comían en camas o inclinándose hacia la izquierda. El hombre más distinguido se sentaba en la cabecera y el segundo a sus pies. Es decir, el último ubicaba su cama al lado de los pies del más sabio. Si había 3 camas, el más distinguido se sentaba primero. El segundo se sentaba al lado de su cabeza, es decir, a la izquierda, y el tercero a los pies del más distinguido, es decir, a su derecha. Betziat apat, cortar el pan. 2. El anfitrión dice la bendición de Amotzi y cuando la finaliza corta el pan. El invitado besita Birkat Hamazon para bendecir al anfitrión. Si todos son anfitriones, por ejemplo, si todos aportan para la comida, el más distinguido corta el pan y dice Birkat Hamazon y los demás responden amén. 3. No se debe cortar el pan hasta que cada comensal se le traiga sal y un acompañamiento para el pan, a menos que hayan decidido comer solo pan. No se cortan trozos muy pequeños, para no parecer mezquino, ni más grandes que el tamaño de un huevo, para no parecer glotón. Pero en Shabbat se pueden cortar trozos incluso más grandes, puesto que se le hacen en honor a Shabbat. No se corta el pan, sino de la parte más horneada, la cual es más gustosa. 4. La mejor forma de cumplir el precepto es cortar de un pan entero. Después de esta forma se le da más importancia a la bendición. Si se tiene un pan entero de cebada y una rebanada de pan de trigo, se los juntan y se los corta de los dos, a fin de que corte tanto de pan de trigo como uno pan entero. Pues el versículo, el trigo es mencionado primero, de lo que se deriva que es mejor cortar de pan de trigo. En Shabbat y festividades se debe decir la bendición con los 2 panes enteros, como acordatorio de que el maná caía en el desierto, lo cual los viernes recogían doble porción para el viernes mismo y para el Shabbat. Se sostienen los dos panes con la mano y se dice Amotzi, y luego se corta uno de ellos. 5. Quien corta el pan debe colocar un trozo delante de cada uno de los comensales, y ellos lo toman con sus propias manos. Pero nadie debe dárselo en la mano, a menos que el comensal esté en duelo. El que corta el pan es el primero en tomar su porción y comerla. El resto de los comensales no están autorizados a probarlo hasta que lo haga el que dijo la bendición. Por otra parte, quien cortó el pan no puede probarlo hasta que la mayoría de los comensales finalice de responder amén por la bendición del pan de Amotzi. Si el que cortó el pan quiere honrar a su maestro o a alguien de mayor sabiduría, permitiéndole tomar un trozo y comer el pan antes que él, está autorizado a hacerlo. Comiendo en compañía. 6. Si 2 personas comen de un mismo plato, deben esperarse uno al otro para comenzar a comer por respeto. Si son 3, no es necesario esperar, pues si la mayoría quiere comer, puede hacerlo. Si hay 3 comensales en una mesa y 2 de ellos finalizaron de comer, el tercero debe interrumpir y responder el simón. Luego puede seguir comiendo. Pero si terminó uno solo, los otros 2 no están obligados a interrumpir para responder el simón, sino que pueden seguir comiendo hasta finalizar. No se debe hablar mientras se come porque es peligroso. Por eso se le trae vino en medio de una comida. Para cada comensal tiene que decir la bendición por separado, porque si alguien recita la bendición y uno responde amén cuando está tragando, sería peligroso. No se debe observar a un comensal ni su porción de comida para no avergonzarlo. El asistente, mozo. 7. La persona que asiste a los comensales no debe comer con ellos, para poder servirles debidamente. Por compasión se le da de comer de todas las comidas para apaciguarlo, y que no sobra viéndolos a ellos comer. Si le dan vino para decir la bendición por el Pri Geffen, por cada copa que beba, porque beber en su caso no depende de su voluntad, sino de la buena voluntad de los comensales, por lo que no sabe cuántas copas le permitirán, por ello debe decir una bendición por cada copa que vaya dando. 8. Si uno de los comensales
salió del comedor para orinar, antes de ingresar nuevamente debe lavarse solo la mano, que se ensució con orina. Pero si se sale del lugar y se queda hablando con un amigo por un tiempo, 1 o 2 horas, debe lavarse las 2 manos antes de ingresar, porque al salir del comedor tanto tiempo, seguramente se haya olvidado que estaba en medio de una comida. Por lo que las manos porque las manos, al ser movedizas, probablemente hayan tocado algo, por lo cual precisa hacer una dilatada nuevamente. Si cuando vuelve a ingresar el grupo está unido bebiendo, pues ya terminaron de comer, el que ingresa debe sentarse en su lugar y hacer Natilat Yadayim dentro del comedor, para que los otros vean que se lava las manos, y luego dirigir la mirada a los demás, pues cuando se lavó las manos se dio vuelta y ya no es correcto lavarse las manos de frente a los comensales, porque si estaban bebiendo debe lavarse en su lugar, dentro del salón y no afuera, porque de lo contrario quizás crean que como no había comida no se lavó las manos. Comportamiento adecuado con los alimentos. 8. No se debe poner carne cruda sobre el pan, ni pasar un vaso lleno de líquido sobre el pan, pues tal vez se vuelque líquido sobre el pan y lo arruine. Ni apoyar un plato sobre el pan, no se debe tirar ni siquiera un trozo de pan o alimentos sin cáscara, como por ejemplo moras, higos y uvas, porque estos se volvieran repulsivos. Está permitido hacer que caiga vino por tubos en la casa de los novios y juntarlo en un recipiente en un extremo del tubo, tal como era la costumbre en la época de alegrarse a los novios y también como señal de bendición. Y un verano se les puede tirar cereal tostado y nueces, pero en invierno está prohibido porque se volvieron repulsivos por la lluvia y el vaho. Está prohibido lavarse las manos con vino, tanto puro como de bajado, con agua, pues esto es desparecer el vino. Asimismo está prohibido desechar cualquier comida y bebida de forma despreciable e innecesaria. Comportamiento adecuado de los invitados. 10. Los invitados tienen prohibido tomar algo de lo que está servido en la mesa y dárselo al hijo o hija del anfitrión, porque quizás eso avergüenza al anfitrión, porque tal vez eso era lo único que él tenía para servir a los invitados y resulta que lo llevan sus hijos. Está prohibido enviarle al prójimo un barril de vino con aceite en la superficie, método que se utilizaba para conservar el vino, porque quizás otra persona le mande un barril que contenga solo aceite y este crea que es vino con aceite en la superficie. Y luego puede ser que invite gente y se avergüence cuando quiere servirles vino y se dé cuenta que es aceite. Entonces, de esta manera, puesto que está prohibido mandar un barril de vino con aceite en la superficie, cuando alguien recibe un barril y ve aceite, sabrá que inmediatamente que se trata de un barril de aceite y no de vino. Si la misma prohibición se aplica para todos los casos similares que pueden avergonzar al anfitrión. 11. Al finalizar de comer y antes del Birkat Hamazon, hay que coger las mesas individuales, tal como era de costumbre en la época, comer cada uno en una mesa individual y beber el lugar donde se comió. Y solo luego se hace Maim Aharonim, porque quizás quedaron en el suelo. Migas del tamaño de una aceituna y está prohibido caminar sobre ellas, ni tirarlas agua. Para no malograrlas, pues si se hace Maim Aharonim antes de beber, hay posibilidad de que se mojen. Pero si las migas no tienen esa medida, dado que incluso está permitido eliminarlas, no es necesario mover la mesa para beber. De todos modos, hay que cuidarse de pisar migas, porque podría traer pobreza al que las pisa. Maim Aharonim, lavado de manos ritual, posterior a la comida. 12. Cuando le lleves agua para Maim Aharonim, el primero en lavarse las manos debe ser el individuo que visita el Birkat Hamazon, o sea, el más distinguido, para evitar que se quede sentado con las manos sucias hasta que el otro se lave. El resto de los comensales se lava después, uno tras otro, según cómo se hayan sentados. No se brinda honores en esto, diciéndole al otro que se lave primero, pues está escrito que en los siguientes casos no se brinda honores, cuando se trata de la suciedad de las manos y de los caminos y de los puentes. Si no, en el caso de una puerta que tenga mezuzá y solo al entrar se va dándole presencia a otros, porque en situaciones que conlleva cierto peligro, como por ejemplo al sedomita, los peligros que surgen en los caminos y en los puentes, no se aplica el ofrecimiento de honores. Cuando los comensales finalizan de hacer el Maim Aharonim, de secarse las manos y de decir Birkat Hamazon, les traen incienso. La costumbre es que al final de las comidas
le lleven incienso sobre brasas a la mesa para oler su agradable aroma. El mayor, el que visitó el Birkat Hamazon, bendice por el incienso y los demás responden amén. Y luego huelan el incienso. Birkat Hamazon con vino. 14. Si hay vino y quieren visitar sobre una copa de vino el Birkat Hamazon, la cual se toma a su finalización, tal como se acostumbra hoy en día cuando hay 10 personas presentes, se trae una copa para bebir, o más, así como especias aromáticas, tal como era la costumbre en aquella época. Decir el Birkat Hamazon con especias aromáticas. El que visita el Birkat Hamazon sostiene la copa de vino con la mano derecha en las especies aromáticas con la izquierda y visita el Birkat Hamazon. Luego dice las bendiciones por el vino y finalmente por las especies aromáticas. Si se usa aceite aromático o algo similar, lo que queda en la mano lo debe untar en la cabeza del asistente para no salir perfumado a la calle, pues no es adecuado que un sabio salga perfumado a la calle, porque podría despertar sospechas indecentes sobre él. Pero si el asistente también es un sabio, se limpia contra la pared o alguna tela para no salir perfumado a la calle. 15. A pesar de que la visitación del Birkat Hamazon no requiere vino, si lo visita con vino según las costumbres mencionadas, es necesario limpiar bien la copa por dentro y enjuagarla por fuera antes de usarla para ello. Se sirve vino puro, es decir, no rebajado, sin llenar totalmente la copa. Y cuando llegue a la bendición de Al-Aretz, la segunda bendición del Birkat Hamazon, que se hizo por la tierra de Israel, coloca en la copa un poco de agua. Por ello es la alabanza de la tierra de Israel, cuyo vino es más fuerte y es necesario rebajarlo con agua, para que sea agradable al beberlo. Está prohibido hablar ante la copa del Birkat Hamazon, sino que todos deben permanecer en silencio hasta finalizar el Birkat Hamazon y la bendición por el vino y beber.